Buenos días, oyentes. Estamos hoy aquí para tratar un tema relacionado con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación especial. Para ello, vamos a contar con la colaboración de un profesional que sabe mucho acerca del tema y que nos va a ayudar a conocer un poco más cómo estas herramientas pueden influir en una mejora del aprendizaje de estas personas con necesidades especiales. En unos segundos comenzaremos la entrevista. Estamos aquí con Javier Osés, que trabaja en el Centro de Educación Especial Isterria. Así que si te parece, Javier, puedes empezar comentándonos un poco cómo es este centro y qué tipo de alumnado tiene. Sí, trabajo, como dices, en Isterria. Es un centro privado concertado que pertenece a Fundación Caja Navarra. En él atendemos a un número aproximado de 100 alumnos con diferentes discapacidades. Hay algunos de ellos muy afectados, con limitadas competencias, y otros, bueno, que podrían prácticamente haber seguido la enseñanza en un centro ordinario, pero por circunstancias están en un centro específico. Esto da lugar a cierta controversia sobre enseñanza ordinaria, en centro específico. En algunas comunidades, de hecho, no existe esta modalidad de escolarización, la de centro específico. En el País Vasco, por ejemplo, están todos los alumnos integrados en centros ordinarios. Yo creo que, bueno, eso ya sí que es una disputa que está un tanto superada, pero todavía hay quien cuestiona, ¿no?, la atención en centros específicos. Desde mi experiencia, yo creo que cuantas más opciones haya para una atención con garantías de todos los alumnos, mejor. Está bien el modelo de enseñanza ordinaria, que funciona para muchos de ellos, están bien atendidos, con recursos y continúan su etapa formativa muy bien y con garantías. Pero sí que es verdad que hay otros alumnos que se resienten bastante y no tienen recursos suficientes para afrontar con ciertas garantías, y a veces también el propio centro pues no tiene la dotación ni humana ni material como para atenderles debidamente, ¿no? Entonces, para esos, a mí me parece fenomenal un centro específico, entendiendo el adjetivo de específico como de especialización, no como de segregación. Es más, yo creo que en un centro de las características de Isterria, por ejemplo, con más de 100 alumnos, en muchos casos integra más que un centro ordinario, puesto que allí sí que se encuentran con chicos y chicas de características parecidas. En muchos casos, además, eso no se les prejuzga ni se les juzga, y con lo cual, bueno, pues allí ellos se sienten cómodos, se sienten seguros, y eso es el mejor indicador de que están integrados, y de que a partir de ahí, además, hacen, yo creo que progresos de forma muy adecuada. ¿Cuál es tu formación académica y cómo has llegado a trabajar como profesional en este tipo de centro? Bueno, en mi formación, yo tenía claro que quería dedicarme a la educación, entonces hice magisterio. Y una vez hecho magisterio comencé a trabajar como educador en unos pisos de acogida. Y bueno, luego, para abrir posibilidades de trabajo en aula, bueno, se me ocurrió hacer psicología, que creía que estaba bastante relacionado, psicología educacional. Entonces lo hice. Y justamente cuando estaba desempeñando este trabajo como educador en pisos de acogida, también muy interesante, pero bastante duro, bastante complicado, una de las personas que trabajaba con nosotros era psicóloga y a su vez estaba en el centro Isterria como psicóloga, y al enterarse de que yo estaba haciendo formación en psicología, bueno, pues me empezó a animar a que me acercara por ahí a echar una mano, a ayudarle a conocer un poquito ese mundo de la discapacidad. Y justamente cuando acabé psicología empecé a hacer prácticas en el centro, y a partir de ahí me surgió la posibilidad de trabajar allí, con lo cual me animé. En todo este tiempo que llevas trabajando, ¿cuáles son las funciones principales que desempeñas? Sí, bueno, llevo en el puesto, en el cargo, sí, 24 años largos, y las funciones son de lo más diversas. Entre otras cosas, bueno, antes en la introducción no he comentado, ¿verdad?, pero el Centro Isterria no es un centro escolar al uso, no es un colegio al uso, sino que
sino que además del servicio educativo tiene otros dos servicios bastante potentes, con lo cual se trata de dar una atención más integral a los alumnos, y así existe la posibilidad de residir en el centro de lunes a viernes. La mitad de los alumnos prácticamente residen con nosotros de lunes a viernes, en un modelo de residencia también que no es muy al uso, sino que son como pequeñas viviendas, pequeñas casitas, simulando unidades familiares casi, porque el agrupamiento pues es muy heterogéneo en cuanto a edades, están con educadoras y tiene una componente también formativa y educativa. Está integrado dentro incluso de la programación de los alumnos, se hacen evaluaciones también de su desempeño pues en habilidades de la vida diaria, en habilidades sociales dentro de la casita. Y luego también damos continuidad a la etapa formativa, que puede ser hasta los 21 años, y una vez concluida pueden pasar a un centro ocupacional y allí permanecen hasta los 25 años preparándose ya para lo que va a ser la vida adulta, sobre todo una salida ocupacional, no tanto laboral, aunque también hemos tenido alumnos que tenían esa posibilidad y se han hecho algunos programas de inserción laboral, de empleo con apoyo, algunos de ellos, y otros, bueno, pues tienen que salir a otro recurso de tipo más especializado, más específico, de tipo residencial o programas de día para aquellos alumnos más afectados y que no pueden incorporarse a una situación ocupacional o pseudo laboral, ¿verdad? Entonces estos dos servicios, como digo, son muy potentes también y apoyan el servicio educativo. Entonces, bueno, las tareas a desempeñar son de lo más diversas, ¿verdad? Sí que es cierto que básicamente es pues hacer el seguimiento de las necesidades educativas que tienen los alumnos, hacer una evaluación inicial, acompañarles en ese proceso, apoyar un poquito a los tutores, porque sí que es verdad que la mayoría de tutores tienen una formación bastante potente también en psicopedagogía, pedagogos, y entonces también conocen muy bien metodologías, materiales de trabajo en aula y también las características del alumnado. Entonces esas funciones se hacen de forma pues muy coordinada con ellos, pero tampoco exige demasiado tiempo, si acaso preparación de materiales específicos o aplicación de pruebas, Pero luego pues también todo el tema un poquito conductual, porque en muchos casos la propia discapacidad conlleva algunos desajustes, algunas disfunciones, bueno, pues porque tenemos alumnado con bastantes limitaciones, y ello conlleva pues que a veces simplemente por falta de comunicación bien recurren a actuaciones como más directas, menos medidas, y ocasiona, ¿no?, alguna disfunción en el aula y fuera del aula y así. Y luego, bueno, pues el acompañamiento de los alumnos es desde el momento en que llegan a nuestro centro, la acogida a las familias, al propio alumno. A las familias también nos parece súper importante, porque entendemos que también se pueden beneficiar de toda la información, de coordinación, de toda la facilitación que podamos darles para cualquier trámite, para solicitudes de recursos y demás. Son familias que normalmente han pasado por un proceso bastante duro y bastante costoso. Digo costoso en cuanto a sufrimiento personal, de aceptación de la persona con discapacidad, sí. Muchas veces bueno, pues eso, de desvalimiento, de no saber a quién recurrir, de no conocer muy bien los diferentes recursos que hay para ellos, con un coste no solamente emocional, también material, de mucha dedicación de recursos a los chicos. Entonces nos parece importantísimo que se sientan apoyados, arropados, hacerles que participen lo más posible también de todo este proceso, en coordinación con los profesionales del centro. Entonces la atención a las familias también es importante, pero no solamente por parte del orientador, también de los tutores, de la trabajadora social, de todos los profesionales del centro. Así que procuramos trabajar muy en equipo y de forma coordinada y con reparto de funciones, pero bueno, pero también respetando el campo de actuación de cada uno, pero bueno, tampoco pasa nada por apoyar o suplir cuando otro profesional necesita ayuda, ¿verdad? Y también garantizamos incluso la salida de estos alumnos, que esa es una de las ventajas del centro específico, quizá también, ¿verdad? Bueno, pues que
que todos los recursos, toda la programación, todas las propuestas que hacemos va encaminada a este tipo de población. Estamos integrados dentro de las instituciones tanto de atención social como educativa. Estamos integrados y por tanto conocemos a los profesionales, trabajamos con ellos, podemos facilitar y prestar más apoyo seguramente a los propios alumnos y a las familias. Y en la salida también gestionamos el recurso de salida de estos alumnos, con lo cual en ese momento que también es bastante duro para las familias de cambio, de acabar ya con la etapa formativa y pasar a la vida adulta, pues está facilitado porque hacemos incluso un seguimiento un año después para ver qué tal ha encajado en el nuevo servicio, si eso sí está bien, si hay algún problemilla, si la familia está satisfecha con la respuesta, y si no, ha habido casos en que incluso les hemos vuelto a recuperar, a repescar con nosotros y buscar un nuevo recurso donde pudiera encajar. Por supuesto ya el área más el área más técnica y más específica del orientador, como es pues como comentábamos antes, ¿verdad?, la aplicación de diferentes pruebas un poquito pues para valorar aspectos pues desde el CI, desde la capacidad intelectual, a otros procesos más básicos de atención, percepción, memoria, cositas de estas. También en el área dinámica, en el área personal. Y bueno, sí, me alargaría un poquito más, pero no, quiero decir, hasta el punto de que a veces elaboración de materiales propios, ¿verdad? Porque a veces también trabajando con personas con discapacidad, pues no encuentras ni las pruebas adecuadas para recabar, para evaluar aquello que buscas, ni otros materiales. Entonces toda esa preparación de materiales también que se lleva a cabo mucho en equipos de profesionales, pues bueno, también como orientador trabajas en ello, ¿no? Y algunos programas también de intervención en el área de conductas, para el ajuste de conductas, sobre todo con metodología de apoyo positivo, más que medidas de corrección, que también, ¿verdad? Pero bueno, y se me ha ido, perdón. Bueno, pues elaboración incluso de algunas baterías propias para aplicar, ¿verdad? Sobre todo de tipo cualitativo, porque bueno, ya hacer una prueba estandarizada es bastante complicado, pero sí alguna batería para recoger de forma pues más fina, con más cualidad, pues algunos aspectos de los alumnos a nivel cognitivo. De hecho, hemos colaborado incluso con la Universidad Autónoma de Madrid y con alguna universidad de Navarra y así, para la elaboración de alguna prueba, de los procesos básicos, por ejemplo, atención, percepción y demás. Es un material que hemos elaborado nosotros con el asesoramiento de algunas personas. Y me has hablado de que realizáis diferentes propuestas, y dentro de estas propuestas de innovación, ¿hay alguna que tenga relación con el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo? Sí, claro, sí. Bueno, este es un tema que aunque a mí me pilla un poquito, me da un poco de escalofríos porque me pilla ya un poquito tarde, pero bueno, en el centro sí que trabajamos mucho por proyectos. Normalmente lanzamos cada año 1 o 2 proyectos de innovación. Claro, esos proyectos de innovación luego se van consolidando, se van asentando y tienen continuidad. Entonces recuerdo que hace muchísimo tiempo, cuando se estaban comenzando a comercializar las pizarras digitales, que ahora son muy habituales, pero hace unos años no eran tanto. Entonces tuvimos la suerte de que una empresa nos ofreció la posibilidad de empezar a trabajar con 2 pizarras digitales en nuestro centro para ir probando, para ver qué posibilidades le veíamos de trabajo con este tipo de población. Y a partir de ahí, bueno, pues hubo algunas personas muy interesadas que formaron un equipo incluso para hacer unidades didácticas con las pizarras digitales, para trabajar con ellos. Se han seguido formando y trabajamos también mucho, como decía, por proyectos. En torno al proyecto se forma un equipo de profesionales, y dentro del equipo de profesionales incluso hay alguna persona que se forma más a fondo, porque bueno, no es fácil sacar tiempo a la vez que estás haciendo la tarea de atención a tus alumnos, ¿verdad?, para formarte, pero sí que en el centro lo tenemos muy claro y bueno, se dan todo tipo de facilidades para la formación. Entonces, no lo puede hacer todo el equipo, pero sí que igual una persona participa en la formación más en profundidad y luego esa formación la traslada al resto del equipo.
y la aplica, bueno, luego cada profesor la aplica en aula, y si podemos hacer una formación también con alumnado, lo hacemos. Entonces, comentaba pues ese proyecto que fue bastante novedoso y que aún sigue ahí. Y luego tenemos otro también bastante innovador, que se gestó en el centro hace unos cuantos años también con la logopeda y algún otro profesor, por parte de unos profesionales. Bueno, estaban en formación todavía, acabando la formación. Creo que era un proyecto de fin de carrera de la Escuela de Ingenieros de la Universidad Pública, para facilitar la comunicación en concreto de una de nuestras alumnas con un diagnóstico de autismo y que tenía dificultades para comunicarse. Entonces bueno, se gestó una herramienta que ahora se ha comercializado incluso para iPad, que se llama Dime, y en el cual, bueno, pues a través de pictos y fotografías, bueno, pues ella va expresando incluso preferencias, dónde quiere estar, qué quiere hacer, hace peticiones, hace demandas a través de la tablet. Puede organizar su agenda, su horario diario, para anticiparle pues eso, las actividades que va a tener a lo largo del día, y hay bastantes otras posibilidades que tiene la aplicación. Entonces está comercializada y bueno, y hay bastante demanda, lleva unos años en el mercado y hay bastante demanda, sobre todo eso para personas con, como digo, con cierta intencionalidad comunicativa, ciertas posibilidades comunicativas, pero que no tienen lenguaje verbal. Sí, también, mira, quería comentarte, hay un programa, bueno, es una herramienta muy potente que permite generar mucho material para el aula, porque a veces ocurre que con esta población, sobre todo, la dificultad es ocupar el tiempo con actividades y con estímulos suficientemente interesantes para ellos, porque en muchos casos ya están saturados de trabajar siempre las mismas fichas, y es una tarea además bastante costosa para ellos, con lo cual a veces hay hasta cierto rechazo. Entonces, desde luego, el tema de las TIC para este alumnado es súper interesante, porque bueno, pues suele ser una presentación muy motivadora. Además, bueno, con muchas posibilidades para ellos, ¿verdad? Y además es como muy cambiante, con pequeñas dosificaciones, entonces eso los mantiene también bastante activos, bastante interesados. Y entonces hace unos años nos surgió la posibilidad de comprar, porque sí que tiene licencia y hay que comprarlo. Es un programa que se llama NeuronApp, de unas personas de Logroño, de La Rioja, que en principio estaba pensado para rehabilitación en clínica para personas pues con daño cerebral o lesión cerebral sobrevenida y así, pero que a nosotros nos pareció que podría tener muy buena aplicación en aula, y entonces compramos la licencia. Y además, bueno, la verdad es que trabajamos muy coordinadamente con esta empresa, con estas personas, son muy accesibles, e incluso vamos haciendo mejoras, porque aquellos aspectos que nosotros vemos que se pueden modificar y se pueden mejorar para el uso de nuestros alumnos, ellos lo incorporan, con lo cual muchas es muy potente, pues como decía, para hacer incluso también fichas, pero muy diversas, muy variadas. Y luego hay muchas actividades digitales, entonces se pueden hacer con tablet, con ordenador, muchas de ellas, y trabajan tanto habilidades de la vida diaria, que en nuestro caso además es un aspecto interesante para trabajar con los alumnos, como otro tipo de aprendizajes pues más conceptuales, ¿no? Más de aula, y los procesos básicos también están muy trabajados, pues desde memoria reciente, atención pues alternante, atención dividida y demás. Entonces, bueno, tiene además un manejo muy sencillo, y incluso existe ahora la posibilidad, ahora van a lanzar contenidos para chicos de primaria. Ellos han visto, en base prácticamente a la colaboración seguramente con nuestro centro, como ya digo, en principio ellos lo orientaban más hacia gabinetes, a la clínica y así, pero han visto la posibilidad de trabajar en aula, interesante, y entonces ahora van a lanzar contenidos para primaria, para infantil y primaria.
Y cabe la posibilidad incluso de programar, de que el profesional de aula programe sesiones para que el alumno los trabaje en casa, te hace un recorrido ya por aquellas actividades que tú planteas con una duración determinada, la propia aplicación te va llevando también a distintas actividades, superando niveles de dificultad. Entonces, bueno, pues es una herramienta, se llama NeuroNav y es muy interesante. Sí. Aparte de trabajar con las TIC en el aula, con el propio alumnado, ¿las tenéis incorporadas en vuestro programa como docentes? Sí, mira, si quieres te cuento un poquito, pero tengo que irme a algo que también es interesante, ¿no? Porque, claro, con este tipo de alumnos, el currículum escolar que trabajamos con ellos, de referencia sería el de infantil primaria, por sus limitaciones, pues en contados casos su competencia curricular va más allá del primer ciclo de primaria. Entonces vimos que la adaptación que teníamos que hacer pues era muy laboriosa y aún así veíamos que no nos era demasiado útil. Entonces lo que hemos hecho ha sido elaborar nuestra propia herramienta curricular. Nosotros le llamamos PAI, casi todo es PIA, PAI, Plan de Apoyo Individualizado. Entonces lo que hemos hecho es, partiendo de los niveles mínimos, hacer como una escala de desarrollo pues muy definida, muy precisa, que consta de áreas de contenidos, por ejemplo, el área de habilidades de la vida diaria, el área cognitiva, el área de desarrollo motor. En estas áreas marcamos unas subáreas, a su vez unos objetivos y luego pues unos indicadores donde secuenciamos cada uno de esos objetivos. Por ejemplo, en el área motora tenemos la subárea de destreza manual, por ejemplo, y el objetivo de pinza digital. Y entonces, bueno, pues tenemos recogidos unos indicadores. Entonces, lo que hemos hecho con esta herramienta curricular ha sido a su vez diseñar una herramienta, un soporte informático que nos permite, por una parte, que cada profesional marque los objetivos que va a trabajar con el alumno, coordinar este trabajo por parte de todos los profesionales, con lo cual cada profesional puede seleccionar estos objetivos y entonces la propia herramienta te genera un proyecto curricular individual para cada uno de esos alumnos, donde te indica qué objetivos se están trabajando transversalmente en el alumno, qué objetivos se están trabajando por parte de todos los profesionales. A su vez, ello te permite también generar una serie de informes para las familias, unos informes internos para el propio centro, para los profesionales. Se crea un histórico, con lo cual cada profesor puede recuperar y saber en qué punto que se ha trabajado con el alumno cuando hay un cambio de aula o de ciclo y a su vez también evaluarlos. Permite evaluar esos objetivos que están señalizados y te hace un informe de evaluación también para consumo interno o también para mandar a las familias. Muy bien. ¿Y crees que las nuevas tecnologías pueden llegar a facilitar ciertos procesos de aprendizaje que quizás con el método ordinario son más difíciles de trabajar? Sí, sin duda, sí. Puede parecer que este tipo de alumnado no va a tener acceso a manejar un ordenador con ciertas garantías, ¿verdad? O una tablet y demás, y muchas veces nos sorprenden. Es más, a veces cuando les hemos hecho accesible este tipo de tecnología, ellos rápidamente se han mostrado mucho más interesados, motivados, han demostrado que tienen recursos y sorprenden a veces cómo progresan. Yo, por ejemplo, me parece muy interesante, sobre todo estoy pensando en casos concretos de alumnos que han comenzado
o que están en el proceso de aprendizaje de lectoescritor, de lectoescritura, y con dificultades motrices que le impiden incluso controlar bien el trazo, o incluso tiene suficiente fuerza como para hacer unos trazos, y que en cambio, bueno, pues con las teclas del ordenador se manejan bastante bien, son capaces de escribir pequeños textos. Hay algún programa muy interesante para algunos de nuestros alumnos que tampoco tienen esa capacidad de representación y que se manejan igual con imágenes, con pictos y demás. Hay algún programa que convierte esos pictos en texto, y entonces, bueno, pues también a partir de ahí ellos pueden establecer esa pequeña asociación o expresar mejor también, por ejemplo, la agenda diaria, las actividades que va a hacer a lo largo del día. Bueno, pues ellos marcan los pictos diciendo: yo a primera hora estoy en el aula con la profesora tal haciendo matemáticas. Marcan los pictos, y entonces el texto dice: yo a primera hora tengo con María clase de tal. Entonces hay algunas cosas muy interesantes, y la verdad es que eso, que nuestros alumnos tampoco son tan diferentes del resto. Entonces yo creo que están también en la generación digital, y algunos de ellos, bueno, alguna anécdota podría contar de algunos de ellos que nos ha sorprendido, porque de repente cogen un teléfono móvil y rápidamente hacen una fotografía, siendo un teléfono que desconocen y demás. Y bueno, desde luego son herramientas que como digo, les son bastante motivadoras. Y hay algunos, sí, incluso algunos chicos yo, por ejemplo, puedo contar de un chico con el que estoy trabajando recientemente bastante, que le motiva muchísimo el ordenador. Es un chico con un trastorno de desarrollo generalizado y profundo, que no tiene lenguaje, pero bueno, en base al ordenador, él es capaz de pedirte cosas concretas, de establecer comunicación contigo, porque te usa a ti para que le facilites un poquito el acceso al ordenador, y a partir de ahí incluso, bueno, pues viendo cómo tú accedes a determinados contenidos, incluso en YouTube y demás, pues ahora él accede por sí solo y se pone aquellas cosas que le gusta. Por supuesto siempre de forma negociada, pero también es cierto que es un momento como para que ellos puedan incluso establecer pequeñas selecciones, o también para que te pidan a ti, a través de gestos, el acceso al ordenador o al iPad, que también tiene el gesto. A veces ellos se expresan con signos, con el lenguaje de signos, más que el lenguaje de signos, bueno, pues con signos concretos, a veces algunos de ellos muy adaptados a sus posibilidades. Pero sí que es verdad que suelen pedir esos soportes y esos contenidos a veces. Bueno, pues esto es todo. Agradecer por supuesto a Javier Osés por su colaboración y aportación a nuestro proyecto. Y a vosotros, oyentes, esperamos que hayáis disfrutado de la entrevista y que os haya parecido tan interesante como a nosotras. Recordad que somos un grupo de estudiantes de Pedagogía de la Universidad de Burgos y que podéis seguir nuestro proyecto al completo en la página www.educacionespecialcolastic.blogspot.es o en nuestra página web. Un saludo y nos vemos en la próxima.